todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al nuevo capítulo de Azure Talks. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de los sistemas de ventilación en la industria cerámica. Y para eso está conmigo mi compañero, el ingeniero Cristian Estrada de Colombia, que nos va a hacer un poco la introducción del programa. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Todo bien? Todo bien, Franco. Sí, como lo mencionas, hoy tenemos de invitado a Esteban Ibarra. Esteban es estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Él se unió al Student Branch de su universidad en marzo del 2019. Desde julio del año pasado, él se desempeña como secretario del Student Branch. Actualmente se encuentra trabajando en la empresa M Cerámica SRL y se dedica a la producción de material cerámico. Esteban se encuentra en el departamento de CAD y relevamiento de datos. Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sistemas de ventilación en la industria cerámica. ¿Y cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes, dos. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Gracias, Cristian, por la invitación, también a Franco. Es un placer realmente estar acá. Un placer poder compartir con ustedes un poco de lo que yo sé, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar la invitación y para empezar esta charla, qué bueno que nos dieras una introducción breve acerca de el circuito productivo en la industria cerámica para que todos conozcamos un poco de qué se trata. En la industria cerámica empieza el sistema productivo, primero que nada con la obtención de la materia prima. La materia prima que se utiliza es la arcilla y también el caolín, que son realmente dos compuestos químicos con, con base en aluminio, ¿verdad? Silicato de aluminio particularmente, pero ambos tienen propiedades químicas y por ende mecánicas y físicas diferentes. Y primero que nada la arcilla es un material que digamos adquiere bastante plasticidad al ser mezclada con agua y también adquiere bastante dureza cuando se la calienta por encima de los 900 grados. Es un material que se utiliza para construcción desde muchísimos años, hablo de la historia humana luego, y es un material que desde entonces no ha adquirido, digamos, demasiada diferencia con lo que era antes, solamente que lo que se logró en los procesos industriales modernos es abaratar los costos y aumentar la producción, ¿verdad? Por otro lado, el kaolín, que es otro tipo de arcilla de material que se utiliza también dentro de la mezcla, es un material que confiere algunas propiedades mecánicas extras a la arcilla. Para ser más específico, le confiere un poco más de plasticidad, resistencia a la cocción, también refractariedad, que es la propiedad de los materiales de soportar altas temperaturas sin adquirir demasiada deformación volumétrica, digamos. También un control de la dilatación y un control en la contracción. Entonces estos dos materiales, bueno, se hace una mezcla de ellas y la proporción de cada una depende realmente ya de cada material, o sea, de cada productor. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros usamos una proporción de mezcla de 12:1, o sea, por cada, digamos, tonelada de kaolín utilizamos 12 toneladas de arcilla. Entonces esta mezcla se realiza también con un poco de agua para formar una masa bien plástica, digamos, o sea, que tenga plasticidad, que sea moldeable, para que esta masa ya sea introducida dentro del sistema productivo. El sistema productivo es, así a grandes rasgos, consistente en reducir esas masas, esa masa de caolín y arcilla, a granos cada vez más pequeños. Como son arcilla, una especie de suelo, o sea, es suelo luego realmente, vienen en granos bastante grandes y, como les mencioné, la idea es ir reduciendo el tamaño de estos granos al mínimo tamaño posible. Entonces empieza el circuito, vamos a nombrar un poco las máquinas. Empieza con el cajón alimentador, que es digamos, un recipiente de gran volumen que lo que hace es alimenta las cintas transportadoras a un caudal constante. Se habla siempre de toneladas por hora, ¿verdad? De, de, de los cajones alimentadores.
Entonces el cajón alimentador alimenta las cintas transportadoras y el primer dispositivo que se encarga de romper los granos de disminuir tamaño es un dispositivo llamado desintegrador. El desintegrador son dos rodillos girando en sentido opuesto, ¿verdad? Y el material se cae en el medio, entonces ahí se produce la desintegración. Después sigue el proceso productivo por una máquina denominada laminador, que también es prácticamente igual al desintegrador, solamente que los rodillos que se utilizan para extruir los granos es más, tiene una forma diferente. O sea, por dar un ejemplo, la distancia entre los rodillos en el laminador nunca debe sobrepasar los 5 milímetros. O sea, siempre tiene que estar como mínimo, o como máximo, mejor dicho, 5 milímetros de bajada cada una de ellas, porque si no va a haber una cuestión ahí de funcionamiento que se descubrió, ¿verdad? Por norma, digamos. Sí. Entonces sí, continúa por una máquina que se llama mezcladora, que tiene como objetivo darle un poco más de agua a la mezcla para que sea más plástico todavía, porque a través de todo este proceso va perdiendo agua también. Y así se llega a la parte de estacionamiento o estación, no sé cómo se dice realmente, donde el material se estaciona por más o menos 2 a 3 días y se tiene de reserva, ¿verdad? Porque la línea de alimentación tiene que estar ahí siempre, siempre constante. La línea de producción tiene que ser siempre trabajando al mismo caudal, y siempre se tiene mezcla además. Porque la idea es uno conseguir esta mezcla de arcilla y caolín y esto llevar a la siguiente línea, que es la línea de producción, y en donde se tienen otras máquinas, otro proceso. Y bueno, pero en realidad la idea es la misma también siempre, ¿verdad? Y disminuyendo más aún el volumen de los granos para pasar por último a la etapa de extrusión, que es la etapa en donde se forma ya físicamente el material cerámico, ¿verdad? Que son los ladrillos, las tejas, los tejuelones. Entonces se estaciona de 2 a 3 días, perdón. Se lo lleva a la extrusora, que es la máquina que necesita el motor más grande. Por darle un número, el motor que se utiliza en nuestra extrusora es de 150 HP, que mueve un eje helicoidal, que lo que hace es extruye el material contra nosotros le llamamos boquilla, ¿verdad? Que es una pieza mecánica que tiene la forma de ladrillo. Entonces es como una pasta de dientes. Uno extruye la pasta de dientes y sale la forma circular ahí. Porque si vos le pones un cuadrado en la punta, va a salir forma cuadrangular. Exactamente lo mismo. Y luego pasa la etapa de secado, de horno, ¿cómo sería la parte? ¿Dónde entra en juego el calor? El calor entra bueno, en realidad del secado ya se tiene en cuenta el calor. Luego la etapa de producción, luego de que uno ya tiene el material hecho, esta pasa por digamos, dos estaciones más, ¿verdad? Que es el secadero y finalmente el horno, donde es el lugar donde se cocina, ¿verdad? Bueno, y durante todo este proceso me imagino que hay eh, muchísimos también servicios de soporte, ¿no? Que ayudan a hacer funcionar la línea productiva. Pero propiamente entrando en la ventilación, que es lo que nosotros quizás dominamos o nos dedicamos, eh, ¿qué papel juega la ventilación dentro de todo el proceso, ya sea para acondicionar el material o a operarios? ¿Qué papel juega la ventilación? Sí, en diversos puntos se tiene el sistema de extracción de aire bueno, principalmente extracción de aire, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es en la zona de producción, donde se extruye el material. Como el material tiene mucha agua, se habla de una humedad relativa del 30%, o sea, de una humedad del material del 30%, el contenido de agua dentro del material es 30%. O sea que si el ladrillo pesa 1000, o sea que 1 kilo, 300 gramos de ese peso es agua. Entonces en esa zona se tiene una humedad relativa muy alta, y por darle un ejemplo, en el galpón industrial, que está hecho de tirantes de acero, la corrosión es impresionante. Ni siquiera aceros galvanizados ahí soportan demasiado. Entonces ahí, por ejemplo, es necesario extractores de aire. Después otros puntos, o el punto de mayor concentración de dispositivos de extracción de aire o de ventilación en general, es el secadero. El secadero
A grandes rasgos es un recinto cerrado. Bueno, ya hay varios tipos, ¿verdad? Pero lo que se busca siempre es que sea un recinto cerrado para mayor control de los dos parámetros importantes, la temperatura y la humedad relativa. Entonces el secadero es un recinto donde se tiene una temperatura alta o se desea una temperatura alta y una humedad relativa baja. ¿Esto por qué? Porque los materiales entran con un porcentaje de humedad, ya dijimos del 30, y para poder cargar a los hornos y de esta forma obtener la mejor calidad de los productos cocinados, se debe disminuir de ese porcentaje de 30 a un porcentaje de 12 como mínimo. Entonces debe ir de 30 a 12. Y para eso necesitamos dentro de nuestro recinto aire caliente y aire seco. Ahora, ¿de dónde se consigue este aire caliente? Eh, Uno podría tener, por ejemplo, sistemas de conseguir aire caliente individuales para cada secadero, ¿verdad? O sea, por ejemplo, quemadores, ya sea por biomasa o eléctricos. Pero la mejor forma, o sea, la mejor forma en cuanto a abaratar costos es utilizar el aire caliente que resulta de la quema, o sea, extraer aire de las chimeneas de los hornos, porque los hornos no tienen chimenea, ¿verdad? Porque se produce mucho humo ahí de la quema de la arcilla, perdón, del acerrín. Entonces lo que se busca es extraer ese calor remanente e introducirlo al secadero. Se tienen tuberías bastante largas que deben ir de, por ejemplo, del horno al secadero. Se necesitan sí o sí ventiladores centrífugos para levantar la presión del aire y poder superar esa caída de presión, ¿verdad? Porque cuando un fluido, sin ser redundante, ¿verdad?, fluye a través de una tubería, este sufre caída de presión. Entonces, básicamente lo que hacen es aprovechar el calor de los hornos para, a través de ventiladores, suministrar, o sea, mandarlos a los secadores. Sí, 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 así mismo. Y una vez que llega ahí dentro del recinto que conforma el secadero, bueno, ahí tenemos ya aire caliente ah, y con baja humedad, digamos. Pero de vuelta dentro del secadero se tienen líneas de ventiladores, que sí son los ventiladores axiales, que tienen como objetivo hacer, que tienen como objetivo hacer fluir o crear una corriente de aire dentro del recinto. Esos sí son ventiladores axiales que se mueven sobre rieles. Bueno, hay muchos sistemas realmente, pero el sistema que utilizamos nosotros son por los números 5 ventiladores puestos sobre un riel que hacen un movimiento de vaivén y así generan el flujo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro sistema de ventilación que son los ventiladores axiales. Para que sea Después, homogénea la distribución. sí, sí, sí. Un estudio interesante que se podría hacer, por ejemplo, para mejorar este proceso que, por cierto, es tal vez el proceso más complejo dentro de la línea de producción y el que también más afecta la calidad de los productos. Por ejemplo, un estudio del flujo dentro de estos secaderos. Claro, ¿tienes una idea de cuánto puede durar el material en este estadero antes de pasar a los hornos? Sí, duran aproximadamente, o sea, se estacionan en estos secaderos aproximadamente 24 horas también. La idea es, como le dije, ir del 30% al 12% para poder cargarlos. Pero otro detalle muy importante es que si uno va retirando ese agua del material de forma muy rápida, el material tiende a resquebrajarse, tiende a formarse pequeñas, da muchas porosidades y eso hace que el material se rompe, perdón, eso hace que el material se rompa. Y un material roto, bueno, cuesta menos, ¿verdad? Otra cuestión que hay que tener en cuenta siempre es que a la hora de vender estos productos se hace por categoría. Está la primera categoría, que es, digamos, el mejor, que cumple ciertas condiciones. Por ejemplo, un color eh, bien brillante, por así decirlo, digamos, brillante, y uniformidad dentro de todo de su masa. El material de segunda, como le llamamos, también tiene un cuerpo bien constante, o sea, no tiene ninguna discontinuidad, pero es un color más opaco. Después el material de tercera, digamos, ya tiene unas resquebrajaduras, tiene porosidades, se notan ahí rayas de rotura y todo eso.
Entonces sé que si uno sustrae el agua del material de forma muy rápida, estos rayones ya se producen en el material inclusive antes de meter en el horno. Entonces ahí uno está, bueno, perdiendo dinero, así decirlo, por así decirlo, porque va a vender su material a un precio menor. Entonces por eso es importante controlar sí. Otro sistema de ventilación que se utiliza es ya dentro de los hornos. El horno que utilizamos nosotros se denomina horno Albert, que es o sea, que fue ideado por un inglés ahí por la revolución industrial. En la época de los hornos hay como 500 hornos, todos se llaman, o sea, todos tienen nombres de ingenieros británicos. Y este horno es básicamente así también un recinto en donde por los laterales hay agujeros en donde se va introduciendo una mezcla de aire a alta presión, aire de temperatura ambiente a alta presión y el acerrín. Y se tienen también ventiladores centrífugos para insuflar el aire a alta presión dentro del recinto, que mezclado con la alta temperatura que tiene el horno y el acerrín que está prácticamente hecho polvo, bueno, ahí se incendia muy rápido, ¿verdad? Ese es el sistema de... Ujú. Si este proceso es continuo, es decir, no se detienen, por ejemplo, los ventiladores están trabajando 24 horas al día. Sí, los ventiladores de secadero sí, los ventiladores axiales de las tuberías que llevan el aire caliente al secadero también están trabajando 24 horas al día, porque el secadero trabaja 24 horas por día, ¿no? Ahora los hornos sí se van rotando porque es un proceso largo entre la quema, se llama quema a, digamos, al circuito de temperatura que tiene el material, que empieza a 0 grados, después 8 horas después llega a los 900 grados, se mantiene ahí durante 2 horas y vuelve a temperatura ambiente para ser descargada, ¿verdad? Esto dura 24 horas y como uno debe tener siempre un horno activo, para poder sacar ese aire caliente y llevarlo al secadero, entonces tiene ahí un circuito generalmente de un horno por día, digamos. O sea, si yo tengo 6 hornos, sí o sí en cada momento del día está trabajando un horno. Así se va intercambiando y así también yo me aseguro de que tengo aire caliente disponible para mi secadero. Ahora, me gustaría que nos comentara un poquito el rol que cumple ASHRAE dentro de esta industria y de pronto qué estándares podemos listar o resaltar. ASRA en sí no tiene ninguna norma específicamente hecha para materiales cerámicos, pero sí se tienen otras normas u otras notas técnicas que utilizan, por ejemplo, el estándar 90.1 para, o sea, que utilizan el estándar 90.1 como bibliografía para escribir, ¿verdad? Por dar un ejemplo, está la nota técnica, en inglés tiene el nombre de Specifications for and Classification of Bricks, que es una nota técnica norteamericana que se basa, por ejemplo, en el estándar de ASHRAE 90.1 para determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, dentro de su nota técnica, en todo momento está citando al estándar 90.1 para definir el coeficiente de transferencia de calor para sus materiales. Eso en cuanto a ASHRAE significa, en cuanto a lo que ASHRAE aporta dentro de la industria cerámica. Pero hay otras normas hechas generalmente por las instituciones de normalización de cada país. Por ejemplo, acá en Paraguay se tiene el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, o INTN, que se basa en la norma americana también para definir algunos ensayos que se hacen a los productos terminados, ¿verdad? A los productos de arcilla terminados, como ser estudio de resistencia a la flexión, estudio de resistencia a la compresión, etcétera, etcétera. También se tiene un programa muy interesante que se denomina programa ELA, o por sus siglas en español, Eficiencia Energética en Ladrilleras, que es un proyecto de transformación y normativa ambiental en el sector ladrillero artesanal. Este programa es impulsado, mejor dicho, por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Tiene como objetivo dar conocimiento técnico a las ladrilleras artesanales a fin de mejorar su eficiencia y disminuir la contaminación que éstas generan. Por ejemplo, un documento que encontré en internet hablaba de utilización
de ventiladores dentro del proceso de combustión de la leña o del aserrín para reducir el consumo de esta aserrín entre un 30 y 50%. Y te hago una consulta, Esteban, porque me quedó algo que me dijiste, que comentaste al principio, acerca de que es un proceso ya histórico. ¿El proceso que utilizan ahí en Paraguay es el mismo que se utiliza en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en el primer mundo? O sea, el proceso es el mismo, lo único que quizás entra en juego la tecnología y la eficiencia, pero el proceso sigue siendo el mismo, o sea, los pasos, las maquinarias o la metodología es siempre la misma. Sí, es el mismo, la idea es la misma siempre, ¿verdad? Esa idea de ir disminuyendo el tamaño de los granos a través de todo el proceso es la misma. Es la idea de tener un secadero para retirar el agua antes de introducir al horno y así mejorar la eficiencia energética de tu horno también es la misma. Lo que cambia, así como dijiste, es la tecnología disponible. Por ejemplo, estaba viendo el video institucional de una cerámica estadounidense y es prácticamente todo automatizado. O sea, el sector que requiere mucha mano de obra cuando uno no tiene acceso a esa automatización es a la hora de cargar los ladrillos en los estantes, por ejemplo, porque lo que se hace es cuando el ladrillo sale de la extrusora, se cargan en estantes luego en general, ¿verdad? En estantes, y estos se mueven así con estos estantes sobre rieles al secadero. Entonces necesita 6 a 7 personas para cargar esos ladrillos a los estantes. Después se requieren otro grupo de 6 a 7 personas para llevar de los estantes a los hornos. Después otro grupo de personas para descargar esos hornos y llevar ya el material terminado al sector digamos, de distribución ya. Y todo así, ¿verdad? Se necesitan muchas personas para esos procesos. También la clasificación del material, esa clasificación de la que hablé de material de primera y segunda, se hace a ojo nomás, digamos. O sea, depende mucho de la persona que está descargando el horno para decir, bueno, este es de primera o de segunda, porque eso se acumula por montones. O sea, un sector es solamente material de primera, otro sector es solamente material de segunda, y muchas veces cae en interpretación de aquella persona que está descargando, ¿verdad? El sistema de automatización que se dispone facilita mucho estas tareas, ya que la automatización es para todo, automatización para cargar material en horno, para llevar los estantes al secadero, para llevar los estantes del secadero al horno, para llevar los materiales de los estantes al horno otra vez y así, ¿verdad? También se tienen muchos tipos de hornos. El horno Albert que le mencioné no es el único. Hay otro que se llama, por darle un nombre, horno túnel, en donde es un horno más o menos de 100 metros de largo. Se tienen varias etapas así o sea, se tienen varios cubículos, cada uno a distintas temperaturas. Hace rato les hablé sobre el lenteo, ¿verdad? Primero, en la primera hora sube hasta 200 grados Celsius, para la tercera hora sube a 400, para la quinta hora sube a 700 y para la octava hora está a 950 grados. Entonces el horno túnel, Todo por una cinta transportadora. todo por rieles en realidad. Ah, rieles. Sí, o sea, se ponen sobre vagonetas y esta vagoneta como si fuera un tren, ¿verdad? Va recorriendo el horno y cada punto está a diferente temperatura y ahí se va cocinando. Y ya sale del otro lado completamente cocinado. Por último, Esteban, me gustaría hacerte una pregunta ya más a título personal, saliéndonos un poco del tema del día de hoy, y es, ¿qué beneficios ha traído Ashred siendo estudiante y ahora trabajando como pasante? Muchas veces uno tiene dificultades para acceder al primer empleo, como se dice, porque muchas empresas o industrias buscan siempre experiencia en el rubro para hacer el contrato. Y una herramienta muy importante con la que cuenta el estudiante moderno es la herramienta del voluntariado. En este caso, el voluntariado en ASRAE. El voluntariado en ASRAE, que es un voluntariado técnico, a nosotros nos da ese plus, digamos, sobre aquellas personas que tal vez tengan experiencia, pero no tengan esa experiencia en un voluntariado técnico. Y ahí como que se equipara un poco esa falta de experiencia. Y particularmente ASRAE me permitió conocer mucho más acerca de lo que es el rubro del HVAC, que prácticamente está presente en casi todas las industrias, porque toda industria necesita un sistema de ventilación, ya sea para las personas
o para nuestros procesos productivos. Es muy importante estar al día con las nuevas tecnologías. Uno, cuando accede a Azure también, tiene muchísimos beneficios. Uno puede acceder a handbooks, a webinars, a contacto. Inclusive, un beneficio muy bueno que se puede aprovechar es el hacer una pasantía con alguna industria del HVAC asociada a nuestro chapter. Y bueno, ahí ya se soluciona el problema de acceso al primer empleo. Sí, la verdad que es súper interesante lo que decís, que Azure, y no solo Azure, sino la ventilación está presente en toda la industria, que no solamente enfría el aire para que estemos cómodos trabajando, sino que también se aplica para la industria cerámica en este caso. Y qué loco que gracias a Azure vos hayas entrado de alguna manera o hayas encontrado el beneficio para ingresar a tu trabajo en la industria cerámica. Así que creo que también es un beneficio destacar que quizás muchos asociaban a trabajar en empresas del rubro del HVAC o del rubro del aire acondicionado o del rubro de la refrigeración. Y no, vos estás entrando al rubro de la producción cerámica porque encontraste de alguna manera la relación que tiene Azure con la industria cerámica. Seguro que siempre suma y qué gusto tener experiencias un poquito alejadas de lo que estamos acostumbrados todo el tiempo en el gremio. Y te agradecemos mucho, Esteban, por acompañarnos en el capítulo el día de hoy, Franco, y a los oyentes, muchas gracias por conectarse.